Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por por presentarse hoy justamente para el viernes de la primera semana del Fórum Internacional Tübingen 2023. Les agradecemos muchísimo toda la participación a los ponentes y también a quienes han seguido durante estos 4 días, estos en realidad 5 días, las transmisiones en vivo de este congreso. Así que les agradecemos muchísimo. Bueno, no me quiero detener mucho porque es importante que les dé la palabra a ustedes. Voy a empezar directamente con la participación, ¿ok? Muchas gracias a todos. Bueno, primeramente voy a introducir al doctor Ulises Valderrama Abad. El doctor Ulises Valderrama Abad es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en teoría y crítica literaria. Es docente en el área de literatura iberoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro activo del Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea, CENALC. También es docente en el Diplomado de la Cátedra Carlos Fuentes, Actualización de Literatura Hispanoamericana, siglo XXI, nuevas perspectivas temáticas y críticas de la narrativa reciente, impartiendo clases en los módulos sobre México, Argentina, Uruguay y el área andina. Sus principales líneas de investigación giran en torno a la literatura del exilio argentino en México, representaciones de la violencia y la memoria en la literatura latinoamericana, la literatura policíaca también y las revistas culturales latinoamericanas. Bueno, muchas gracias, Ulises. Es un placer tenerte con nosotros, así que sin más, te cedo la palabra. Adelante. Hola, ¿qué tal? Edvaldo, muy buenos días. Saludo a mis compañeras y a mis compañeros de mesa y bueno, quiero, sin extenderme demasiado, solamente agradecer a las y los organizadores por haber aceptado esta ponencia. Bueno, igual voy a dar paso a mi lectura y bueno, esperando que al final podamos charlar un poquito más y haya una sesión de preguntas y respuestas. Eh, bueno. Yo titulé a esta pequeña charla Repensar la crisis de la narración desde la experiencia transgeneracional del exilio argentino en México. Y comienzo. La última dictadura cívico-militar argentina, 1976-1983, se dio en un contexto de violencia regional, puesto que durante la segunda mitad del siglo XX se instauraron una serie de gobiernos militares en Sudamérica que intentaron implementar políticas de control sobre la economía, la educación, el arte, la cultura y, en general, la vida de las sociedades latinoamericanas. Como consecuencia, los gobiernos militares sistematizaron una dinámica de exterminio y, en el mejor de los casos, expulsión de todos aquellos disidentes al régimen. Luis Roniger define el exilio de la siguiente manera, y cito a Roniger: es una práctica política y de control cultural que todos los estados latinoamericanos adoptaron a lo largo de 200 años de vida independiente. En la práctica se traduce en el traslado forzado o el escape de individuos hacia el exterior de la patria o comunidad política. Fin de cita. Por tanto, el exilio no fue un fenómeno coyuntural a la violencia ejercida por los gobiernos, sino una vía institucionalizada de expulsión de las disidencias en América Latina. Esto llevó a miles de personas a dejar sus casas, familias, pertenencias y, en general, sus países para salvar sus vidas. Uno de los países con más exiliados en la década de 1970 fue Argentina. Sus pobladores se desterraron en diversas naciones del orbe, entre ellas Perú, Chile, Brasil, España, Francia, Suecia, Alemania y México, entre muchas otras. Este último fue uno de los países que más exiliados recibió y es en el que me centraré. El presente coloquio nos invita a pensar en la crisis. Podemos comenzar hablando de la existencia de una crisis de exiliados argentinos que no fue reconocida sino hasta bien entrado el siglo XXI. Anteriormente no se consideraba a los desterrados como víctimas de la dictadura militar, pues caía sobre ellos la acusación de haber desatado la violencia en Argentina y después haber huido a vivir unas plácidas vacaciones en el extranjero.
Por supuesto, esta acusación era alentada desde el propio gobierno militar y los medios de comunicación al servicio de los grupos de poder civiles, religiosos y castrenses. También pesaba sobre ellos la pena, muchas veces autoimpuesta, de haber abandonado a sus compañeras y compañeros de militancia y de salvarse a costa de un acto egoísta que no contemplaba a la colectividad disidente, sino solo a sí mismos. Lo cierto es que al salir al exilio, lo cierto es que el salir al exilio para la mayoría de argentinos no fue para nada unas plácidas vacaciones y muchas veces se llegaba a México con profundos traumas derivados del asesinato o desaparición de algún amigo, familiar e incluso con las consecuencias por haber sufrido tortura psicológica y física ellos mismos. De esta manera, el hecho violento del exilio puso en crisis no solo las dinámicas sociales al interior de América Latina, sino también las formas de narrar o guardar silencio después del destierro. Mi propuesta de trabajo se centra precisamente en la fisura abierta tras la dictadura argentina en términos narrativos y literarios. Un momento en el que los sobrevivientes exiliados debieron buscar nuevas formas para denunciar y hablar sobre la violencia experimentada. A casi 50 años del inicio del exilio en México, hacer una lectura transgeneracional nos permite pensar en el cambio de discurso entre los primeros exiliados llegados a México en 1974 y los hijos e hijas de estos que narran la experiencia tanto personal como familiar desde un punto de vista distinto hoy en día. Es posible identificar 3 generaciones de exiliadas y exiliados argentinos en México y a la vez 3 formas distintas de pensar el exilio, lo cual deriva en una puesta en crisis de la narración. A la par que se complejiza la identidad de las generaciones más jóvenes, quienes se preguntan ¿cuáles son las consecuencias que les tocó vivir del exilio? ¿Son ellos mismos exiliados, aunque hayan nacido en el país de acogida de sus padres, en este caso México? ¿En qué dialecto del español deben escribir? ¿En el mexicano o el argentino, o inclusive en uno híbrido que fusione ambos? Estas son algunas de los cuestionamientos que se hacen, sobre todo las nuevas generaciones, la generación de hijos e hijas. Por cuestiones de tiempo me centraré sobre todo en la primera generación y en la tercera, la de las hijas e hijos, sin ahondar en la generación intermedia integrada por los que llegaron a México siendo adolescentes. Para entender estas variaciones en la narración es necesario pensar las particularidades de cada una de las generaciones. La primera generación contempla a todos aquellos que llegaron a México siendo adultos y muchas veces ya con una familia formada. La gran mayoría de ellos perseguidos por su propia militancia en grupos guerrilleros como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, y en algunas otras organizaciones de izquierda no armadas. Sobre sus obras literarias podemos señalar que son novelas en las cuales se tematiza sobre todo la salida al exilio, la llegada a México, la adaptación o no al país de acogida y en general un sentimiento de pérdida o melancolía por lo que se dejó en Argentina. En términos del abordaje del trauma o la experiencia límite, suelen ser narraciones que se alejan de las alusiones a la violencia explícita. Es decir, todo el tiempo están intentando bordear el tema de la violencia, ¿no? Uno entendería que, bueno, porque para la primera generación que les tocó vivir muchas veces incluso violencia física, es, bueno, un trauma todavía no, pues no del todo trabajado y que precisamente la literatura va a ayudar en ello. Así es como encontramos a los personajes de la novela Limbo de 1989 de Noé Dietrich, quienes viven encerrados en sus departamentos, sufriendo las consecuencias mentales del trauma derivado del exilio y sin lograr adaptarse ni integrarse a la sociedad mexicana. También tenemos a la protagonista de la novela en estado de memoria de Tununa Mercado, quien hace un análisis profundo de su experiencia como exiliada con la ayuda de sesiones psicoanalíticas y diversos psicólogos que ve durante sus años en México. Una de las conclusiones a las que llega es que su destierro puede ser definido, sobre todo, como una profunda melancolía,
comparada únicamente con un mural imaginario de Diego Rivera. Por otro lado, en una obra poco conocida de Mempo Giardinelli, también exiliado argentino en México, titulada El cielo con las manos, encontramos dos aspectos narrativos fundamentales de esta primera generación. El primero de ellos es una tendencia a evitar tocar frontalmente el tema del exilio. El segundo, los comienzos de la reflexión sobre lo que significaría el exilio de sus padres para las próximas generaciones. Así, tenemos al protagonista de esta obra, un personaje solitario que mira melancólicamente por la ventana de su oficina las calles de la Ciudad de México y urde todo tipo de ardides para evitar hablar de la violencia que lo expulsó de su país. Por ello, se enfocará en contar su infancia en Argentina, sus primeras relaciones amorosas y los conflictos al interior de su familia, todo para evitar hablar del exilio. Una estrategia que podríamos entender como la dificultad que tuvo en principio la primera generación para narrar la experiencia traumática del exilio. Sin embargo, cuando el protagonista de El cielo con las manos logra abrirse momentáneamente, piensa en lo que significará el destierro para las generaciones de sus hijos y en cómo ha comenzado a cambiar la lengua que hablan, dando nacimiento así a un término identitario muy importante hoy en día para la comunidad de exiliados. Perdón, un segundito. Retomo un poco la lectura. Dando nacimiento así a un término identitario muy importante hoy en día para la comunidad de exiliados. Me refiero a lo argenmex, esa mezcla híbrida entre dos culturas. El narrador reflexiona lo siguiente frente a un amigo mexicano del trabajo, y cito al narrador del cielo con las manos. Esta convicción de ser un perdedor, un frustrado, un caro amigo de la derrota, me resulta insoportable. Solo los recuerdos tienen alguna consistencia, como mi país, como Buenos Aires o mi provincia, que ya son puro recuerdo. Sucede como con el idioma, que de tanto mexicanismo se nos va diluyendo, a pesar de los esfuerzos por mantener la identidad argentina. De modo que hablamos una híbrida mezcla de argenmex o algo así. Fin de cita. Es considerada en esta novela El cielo con las manos como la primera vez que aparece el término argenmex, un término que, bueno, hoy en día es muy recurrido, muy usado por la comunidad argentina en México. Y más adelante en la novela continúa la reflexión, y cito, quizá Tembladeral empieza como el solo hecho de no tener patria, de haberla perdido, ni la tienen nuestros hijos, y por eso, entre otras causas, es que uno se siente mal. Me revienta reconocer esto, pero los hijos dibujan dos banderas, se aferran a dos geografías, aprenden dos historias, se contagian de las añoranzas por partida doble y hasta asumen una nostalgia impropia, todo por duplicado, y uno siente culpas. Fin de cita. Esa forma de hablar híbrida, argenmex, coloca no solo a los personajes, sino también a las escritoras y escritores en un lugar inestable y poroso de la lengua, en donde la narración da cuenta de la situación que atraviesa esta comunidad en términos sociales, políticos, culturales y sobre todo literario-lingüísticos. Sin embargo, un segundito. Es en la tercera generación en donde podemos encontrar la subversión del lenguaje, un revisionismo crítico de la historia y, por tanto, una crisis en la narración de y sobre el exilio. El historiador Pablo Yankelevich dice sobre esta generación que en la actualidad, y cito a Yankelevich, tiene igual o más edad a la que tenían sus padres cuando salieron al exilio. Y añade que compartieron el drama de tener algún familiar asesinado, desaparecido o preso por la dictadura. Fin de cita de Yankelevich. Entre las y los principales narradores de la generación de hijas e hijos relacionados con el exilio en México, podemos mencionar a Cecilia Ferreiroa, nacida en 1972, Rolando Díez Laurini, nacido en 1974,
Nicolás Cabral, del 75, Inés Ulanovsky, del 77, Verónica Gerber Visechi, del 81, y Ana Negri, de 1983. Si nos damos cuenta, salvo Cecilia Ferreiroa, todos los demás nacidos en el exilio de sus padres o en el exilio propio, ¿no? En México a partir de 1974. Esta última, es decir, Ana Negri, es quizá quien mejor ejemplifica los límites de la narración a los que ha llegado su generación, un grupo de jóvenes que en su mayoría se identifican con la identidad argenmex de la que habla Mempo Giardinelli. Ana Negri, en una entrevista, al ser cuestionada sobre su doble ascendencia, menciona lo siguiente, y cito a Negri: está este término, el de argenmex, que se generó para tratar de ubicar el espacio raro, indefinido, que en realidad lo que pasa es que no tiene este territorio que lo ancle, pero no quiere decir que no esté, y ahí se movilizan cosas y yo creo que estoy en ese lugar. Fin de cita. Ana Negri nació y creció en México, pero desde hace un par de años vive en Argentina, habiendo hecho el viaje contrario al de sus padres para buscar ese territorio indefinido que señala. En su novela Los eufemismos del año 2021, la protagonista llamada Clara también se encuentra en el territorio flotante del exilio, a pesar de que fue su madre quien llegó a México muchos años atrás a fin de salvar su vida. Clara también es una hija exiliada, pues si bien nació en el país de acogida de sus padres, tuvo que vivir entre los recuerdos de Argentina y su realidad mexicana, entre el mariachi y el tango, entre los tacos y las empanadas, en una doble realidad, consecuencia de ese actuar sistemático de la dictadura militar que mencionaba al inicio de mi charla. Clara vive en conflicto permanente, pues no siempre logra transmitir sus ideas por los límites de la lengua frente a la identidad argenmex. Clara no es como el resto de sus amigos, pues ellos no tienen que debatirse entre decir camión o bondi, camita o cuchita, hacer un pancho o armar un papelón. Palabras y frases del español de México y de Argentina. Clara siente que articula ideas inconexas que derivan en sentidos inexpresables para la mayoría de la gente. En la novela puntualizan, y cito los eufemismos de Ana Negri: Clara comenzó a desarrollar una profunda desconfianza frente a las palabras, una desconfianza que se le volvió familiar y a partir de la cual poco a poco empezó a reconocer su propio lenguaje. No estoy siendo clara, se dice muchas veces cuando trata de comunicarse sin lograrlo. Clara detesta el ser un adjetivo y en particular este que le resulta tan ajeno. Fin de cita. La protagonista, harta de no darse a entender, estirará los límites del lenguaje y pondrá en crisis la narración al decidir inventar su propia habla, abrazando así también una identidad argenmex y decantándose por la lengua como una patria simbólica, la nación del exilio. Después de vivir constreñida a una lengua exiliada, atada a dos culturas que se fusionan en ella, pero que no tienen sentido para el mundo que la rodea, comenzará a inventar una serie de neologismos, los cuales terminarán por dislocar la sintaxis hegemónica en busca de una lengua argenmex, una lengua por sí mismo híbrida. Y cito otra vez los eufemismos. Así ha llegado a formular engendros como calornoso, por calor y bochorno, o extravolar, por extrapolar y valorar. Oraciones como estoy un tanto circunspecta y no brindo porque me bebo. Este suicidio léxico o gramatical tiene lugar casi siempre cuando está cómoda, en situaciones más formales en las que se espera que responda y resuelva, que establezca prioridades y dé opiniones concretas. Se desata en su cabeza una batalla entre su impulso desarticulador y su esfuerzo por mantener las formas. La mayoría de las veces, la contienda se resuelve en una expresión inoportuna que barre con cualquier amago de normalidad y detona miradas de complicidad entre los otros. De esta manera, podemos concluir que el exilio como fenómeno social, político, cultural y literario ha tenido distintas consecuencias transgeneracionales. La preocupación por los cambios de la identidad y el lenguaje aparecen desde la primera generación de escritores. Sin embargo, serán las hijas e hijos de estos quienes lo experimenten en carne propia, decidiendo dejar de evitar el tema
y dejar de vivirlo en silencio o con melancolía, como lo hacían los personajes de las primeras novelas del exilio, sino mostrándose tal cual son. En este caso, una crisis política y social derivó en el destierro, el cual a su vez puso en crisis la identidad de la comunidad argentina exiliada. Pero de la crisis también puede surgir la oportunidad y el cambio, los cuales se ven reflejados en la escritura de las y los hijos exiliados como una ampliación de las fronteras narrativas, como la búsqueda de una nueva sintaxis y semántica que intenta expresar un sentir y un estar en el mundo, el de la comunidad argenmex, por definición híbrida y diversa. Y bueno, hasta aquí mi lectura. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ulises, por esta brillante exposición justamente sobre el exilio, sobre el caso, sobre todo exilio argentino en México, que ha dado grandes novelas en México, bueno, en la literatura latinoamericana, ¿no? Con estas ideas que voy anotando sobre también la lengua como patria, ¿no? Es muy interesante cómo se forman las comunidades literarias y sobre todo cómo se socializa en todo caso la literatura. Así que te agradecemos muchísimo tu participación. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a pasar con la siguiente participante, con Miriam. Miriam, creo que tú vas a compartir un PowerPoint, ¿no? ¿Podrías, Sí, así es. si quieres, puedes verlo, por favor, para Vale, que en lo que voy leyendo tu semblanza, para que así... vale. Perfecto, mira, sí está ¿Se ve? perfecto. Lo ¿Se puede podemos ver ver muy bien? bien. Nada más déjame un minuto. Muchas gracias, Miriam. Déjame ok, gracias. Miriam Keidel Fernández, gracias. Es doctoranda en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo un máster en Política Internacional, Estudios Sectoriales y de grado Ciencias Políticas y de la Administración, también por la Universidad Complutense de Madrid. Es autora de los artículos Ciudadanía y Servicios Públicos Locales, un estudio en las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León, y los objetivos de desarrollo sostenibles como eje central de análisis y sociales en Cuba. Miriam es especialista justamente en Cuba y hoy nos va a presentar el caso cubano, ¿no? Así que, sin más, Miriam, muchas gracias por tu participación, por todo el apoyo que nos has dado a lo largo de estos meses. Así que adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Me alegro mucho de poder estar aquí, participar y acercarles un poco el panorama sociopolítico cubano. Y bueno, y sobre todo muchas gracias a Edivaldo por toda la organización, por tanto esfuerzo, que bueno, está dando su fruto, ¿no? Está siendo muy interesante todos los paneles. Entonces, bueno, antes de comenzar, bueno, ya lo ha dicho Edivaldo, soy doctoranda en Ciencias Políticas y mi tema de investigación es el proceso de reformas políticas en Cuba desde el año 2008. Entonces, aquí les voy a presentar parte de los resultados que estoy obteniendo. Entonces, bueno, em, la ponencia se titula Cuba, diferentes formas de afrontar la crisis. Ah, se va solo. Ahora. Entonces, antes de comenzar, me gustaría plantear una pregunta de reflexión que al final de la presentación retomaré, que sería, ¿hasta qué punto los cambios descritos desde 2008 son significativos y pueden considerarse como una transformación sociopolítica? Así, antes de empezar, voy a explicar brevemente cómo voy a estructurar la ponencia. Entonces, bueno, vamos a ver la introducción con la problemática y luego desarrollaré las principales transformaciones desde el colonialismo hasta la actualidad, viendo al final los elementos que son de la sociedad que son puestos en crisis y las relaciones intergeneracionales en momentos de crisis. Y al final retomo la pregunta que acabo de plantear como reflexión que podemos intentar contestar todos juntos o puedo aportar mis ideas. Entonces, bueno, pasamos a la introducción. Entonces, el objetivo es analizar las transformaciones políticas y sociales en Cuba, mostrando cómo las crisis económicas y políticas han generado transformaciones significativas a nivel político y económico en la isla.
Para ello es necesario plantearse la pregunta cómo se rearticulan los actores sociales y las relaciones de poder y las disputas que surgen en momentos de crisis. Así, hay teorías como la teoría del shock de Naomi Klein que explica que en momentos de shock, de enormes crisis, los cambios son drásticos, son radicales, ¿no? Ella lo aplica en el 2008 a las políticas neoliberales, pero yo lo voy a ver aplicarlo a Cuba, pero desde una visión histórica, ¿no? Entonces, las cuatro grandes transformaciones históricas serían la colonización, con la llegada de los españoles a Cuba, que supone un dramático cambio en la sociedad cubana. Luego la transición del colonialismo a la República Liberal, tutelada por Estados Unidos. La tercera sería la transformación al sistema socialista. Y una última transformación, la que estamos experimentando ahora, que sería el paso hacia un sistema más capitalista, que veremos hasta qué punto se puede considerar transformación o no. Comienza así, con la primera fase, la transición del colonialismo a la República Liberal. Uy, aquí. Entonces, en líneas generales, podemos decir que la guerra de independencia es la lucha por la autonomía contra la explotación económica y política de España, ¿no? Entonces, vemos cómo es un momento en el que hay una crisis económica, una caída del precio del azúcar, crisis en la suspensión de pagos, quiebras. Así. Y bueno, vemos cómo esto genera desasosiego, incertidumbre en la población, a su vez, de forma paralela, desde 1812, con la Constitución española, la PEPA, se empiezan a dar las primeras ideas liberales, que serán a lo largo del siglo fundamentales, que serán el reformismo, anexionismo y separatismo. La respuesta de la metrópoli ante la crisis no es parar de hacer estas reformas, de dejar un poco más aire o hacer reformas un poco más liberales, sino al revés, se aumenta los tributos para financiar todas las guerras. Entonces esto genera, al final es un polvorín y explota, ¿no? Y al final el resultado es la guerra de la independencia, en la que interviene Estados Unidos. Y al final, en 1898, España pierde y cede todos los derechos de soberanía y propiedad de Cuba a los Estados Unidos. Entonces pasamos, este sería el primer paso, el paso del colonialismo a la sociedad moderna, a una república liberal. Uy, ahora no. Ahora. Entonces ya nos encontramos en la República Liberal, que comenzará en 1901 y durará hasta 1959. Esta república se inaugura con una nueva constitución que define a Cuba como una república. En la constitución se garantiza el equilibrio de poder, equilibrio político basado en los principios liberales de división de poderes y en la libertad y los derechos civiles. Sin embargo, también es una constitución muy influenciada por Estados Unidos con la enmienda Platt. ¿Qué es la enmienda Platt? Pues es un apéndice de la Constitución que permitía a Estados Unidos intervenir en cualquier momento de forma militar en Cuba, en caso de inestabilidad política. Por otra parte, eso sería en el campo político, ¿no? La transformación con la Constitución. En cuanto a la sociedad, vemos una nueva estructura socioclasista, se fortalecen las bases sociales y hay cambios demográficos. Por ejemplo, aumenta la población, la gente vive más en las ciudades. También vemos una consolidación de la estratificación de clase basada en la identidad racial, en cuyos estratos inferiores se encuentra la población negra. A lo largo de esta primera república transcurren diferentes gobiernos que serán muy inestables y Estados Unidos interviene constantemente.
Entonces, vamos a ver ahora, ya hemos visto la primera transformación, ahora veremos por qué surge la segunda transformación. Entonces, vemos la transformación de la República liberal a un sistema socialista. La revolución se da en un momento de inestabilidad y debilidad política. En 1952, el militar Fulgencio Batista da un golpe de Estado y instaura una dictadura que se define como un régimen neopatrimonial clásico. Es un régimen bastante sangriento, represivo y muy influenciado por Estados Unidos, con bastante corrupción. Como me gustaría leer la cita de Lewis Clivey, que definen así esa etapa, como Batista saqueó el Estado y llenó las Fuerzas Armadas de compinches y leales, dejándolos mal entrenados, mal equipados y plagados de conspiraciones, dirigidas por una manada desmoralizada de oficiales corruptos, crueles, vagos. Las fuerzas de seguridad de Cuba tenían poco estómago para el combate. Aquí se ve como es un reflejo, ¿no?, de cómo estaba la situación. Entonces, el gobierno revolucionario, la Fidel Castro, junto a los otros jóvenes, inician el objetivo de la revolución, en líneas generales, es oponerse a la dictadura de Fulgencio Batista y también a la política imperial de Estados Unidos y a la fuerte dependencia económica y política. Así es la primera vez, a diferencia de la primera transformación, que es una transformación de la propia sociedad cubana, desde abajo, que no hay una intervención de otro país, de Estados Unidos, son los propios cubanos que realizan su propia revolución. Esto sería el paso de una república al sistema liberal. Entonces, así, tras el post-1959, tendrá como objetivo romper con la anterior etapa y crear una nueva calidad basada en ideas revolucionarias, socialistas y comunistas. Así, el conocido documento, La historia me absolverá, de 1953, se convierte en la guía a seguir del nuevo gobierno revolucionario. La transformación consistiría en el paso del sistema capitalista al comunismo, con una economía estatal centralizada, fuertes relaciones exteriores y una sociedad igualitaria. Ante esto, la reacción de Estados Unidos es oponerse y hay bastantes ataques, incluso hay ataques terroristas, y entonces Cuba también estrecha sus lazos con la Unión Soviética. Y esto se mantiene prácticamente hasta 1990, que cuando cae el bloque de la Unión Soviética. Esto genera un shock externo en Cuba. Los subsidios que habían mantenido a flote la economía cubana en 1980 suponía la mitad del presupuesto del gobierno. Al caerse, genera una crisis. Y la primera respuesta del gobierno es flexibilizar a principios de los 90 mínimamente la economía, despenalizando el dólar, liberalizando el mercado libre campesino y aproximarse a nuevos países latinoamericanos, occidentales y asiáticos. Sin embargo, esto no es suficiente y caen en una profunda crisis en la que se deteriora la vida de las personas. Entonces vemos cómo la economía en Cuba se contrae en 1991 un 25%, pero entre un 35 y un 50% entre 1989 y 1993. En el año 1993 es la primera vez desde 1959 que el gobierno ya no puede proporcionar alimentos básicos. Y durante aproximadamente 2 años, prácticamente toda la población se verá privada de acceso a productos lácteos y a carne. Esta situación económica se agrava con la política de Estados Unidos hacia Cuba, con la aprobación de enmiendas como Torricelli en 1992 y en 1996 con Helms-Patton. El objetivo de Estados Unidos es obligar a Cuba a abrirse o asfixiarla hasta tal punto del colapso. Las consecuencias son el descontento público se dispara y surgen algunos grupos disidentes y también una fuerte inmigración.
Así vemos, bueno, esto serían como la preetapa de una tercera transformación, que sería la transformación del socialismo a un sistema más capitalista. Entonces vemos cómo a partir del 90, los años 90, Cuba se ve obligada a afrontar la crisis desarrollando pues, el sector turístico, estableciendo empresas mixtas y permisos para actividades por cuenta propia. Esos son factores que han facilitado posteriormente las siguientes reformas y estaban muy enfocadas a una apertura económica. Esto sería por el lado económico. Por el lado político, encontramos una crisis de sucesión. Fidel Castro en el año 2006 enferma y decide retirarse, dando pie a una crisis de sucesión, encabezada por Raúl Castro. Autores como Levinsky y Wade destacan que parte de la sociedad esperaba que la partida de Fidel desencadenara en una crisis de régimen, pero esto no pasó. Entonces llegamos a la etapa de Raúl Castro, que se inicia oficialmente en el año 2008, cuando el Parlamento cubano designa a Raúl Castro como presidente. Esto pone fin a 49 años de Fidel Castro en el poder y supone el inicio de un nuevo periodo de ajustes en el funcionamiento del orden socialista en 1976. Entre 2010 y 2013 también se da un cambio generacional. Se intenta retirar la vieja guardia, los líderes que habían luchado en la revolución y sustituirla por burócratas o por población civil, digamos, mejor dicho. Y se da comienzo también a la llamada actualización del socialismo, pero que siempre tiene que estar de acuerdo con los lineamientos del Sexto Congreso del Partido Comunista. ¿Qué dicen estos lineamientos? Pues de acuerdo a los lineamientos aprobados en 2011, el proceso de reforma iniciado en el 2008 no solo debe mejorar la situación económica, sino también debe ser coherente con los valores de la revolución. Me parece que el profesor Triana Cordoví describe muy bien esta idea de progreso económico, pero también manteniendo los valores. Y cito: el proceso de transformaciones económicas y sociales experimentadas por Cuba en los últimos 10 años ha tenido una dinámica variada, aunque como tendencia general puede afirmarse que su ritmo ha dependido en lo fundamental de varios factores. La decisión de no sacrificar claves políticas decisivas para la legitimidad del mismo, el socialismo, la independencia nacional, etc. La necesidad de mantener un equilibrio político que haga manejar el proceso de la transformación y la capacidad económica para impulsar y sostener el proceso de reformas. Eso sería, ¿no?, en cuanto a lo político, o sea, económico y político, y vemos también un paso más, fue la designación de Miguel Díaz-Canel en el año 2019 como presidente. Es un hecho que ya no es la familia Castro, sino que es una persona que además no ha participado en la revolución y que es un civil, ¿no?, es el primer mandatario. Y vemos también la Constitución del 2019 que fue como hubo en torno a la Constitución bastante participación popular. Y finalmente, también en el año 2022, el Código de las Familias, que es una ampliación de los derechos civiles, por ejemplo, con el matrimonio LGTBI. Entonces, ya voy finalizando. Quiero ver habría que plantearse qué elementos de la sociedad son puestos en crisis. Entonces vemos como las tres grandes transformaciones experimentadas en Cuba reflejan un enfrentamiento con paradigmas que son puestos en crisis y repensados. Así, por ejemplo, esta última transformación es... Sí, pone en crisis el modelo económico cubano caracterizado por la igualdad, la equidad en la educación, sanidad y educación, y pone la necesidad de una apertura económica introduciendo elementos de mercado. Al final, el resultado son nuevas oportunidades económicas, que es algo positivo, pero también desigualdad de ingresos y aparición de nuevos grupos sociales. Aumenta la marginalización de ciertos grupos, sobre todo población afrodescendiente.
Y un dato bastante dramático es que en un año se han marchado a Estados Unidos 224.000 cubanas, el 2% de los habitantes del país, 4% de la población activa. Ya llego al final. Me gustaría plantear cómo se relacionan las generaciones con un momento cambiante y de tránsito. Y bueno, he realizado una encuesta a 679 personas residentes en Cuba y no. Y bueno, la tendencia es, podemos decir, estas serían las conclusiones. En este contexto de crisis, la sociedad cubana parece estar experimentando un cambio generacional en el liderazgo, como hemos visto con la estructura política, y una creciente diversificación de perspectivas y valores. Los y las jóvenes cubanos parecen priorizar resolver problemas económicos y profesionales, reflejando un distanciamiento ideológico generacional. Estos cambios sociales en Cuba pueden considerarse como un proceso de transformación que moldean la dinámica social y los valores en el país, lo que podría tener un impacto significativo en su futuro político y económico. Un ejemplo de esto sería también el ejemplo de la canción de Patria y Vida frente al Patria y Muerte, ¿no? O la profesora Hansing y Oppenhegel también destacaban que en una serie de entrevistas que realizaron, una frase muy recurrente fue: vivo en una utopía que no es la mía. Se refleja el distanciamiento ideológico, ¿no? Y ya volviendo a la última pregunta con la que había empezado, ¿hasta qué punto los cambios descritos desde 2008 son significativos y pueden considerarse como una transformación sociopolítica? La quiero dejar abierta un poco esta pregunta para la reflexión, y si da tiempo al final de las preguntas. Pues ya ha sido todo. Muchas gracias por la Sí, atención. sí, muchas gracias, Miriam. Es muy interesante tus planteamientos que habla sobre justamente esas etapas que se han dado en Cuba. Aquí hay mucha gente que ha estudiado justamente Cuba, así que es muy interesante lo que planteas de la rearticulación de actores y sobre todo una cosa que dejaste ahí como planteando, ¿no? De la manera en la cual la ideología viene también de la mano con los productos económicos, es decir, la manera de rearticulación de modelos económicos. Así que, pues, muchas gracias, Miriam. Yo creo que sí vamos a tener un poco de tiempo al final, aunque se traslapen un poquito nuestras presentaciones con la siguiente mesa, ¿no? Pero muchas gracias, Miriam. Bueno, si puedes dejar de compartir para que le Sí, podamos sí, dar claro. la palabra a Néstor. Bueno, entonces, Néstor, leo tu semblanza. Muchas gracias. Bueno, Néstor Felipe Espitia Cabrejo es licenciado en idiomas modernos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente se encuentra finalizando una maestría en letras latinoamericanas en la Universidad Nacional Autónoma de México con el proyecto La Voz Poética de Eli Ramírez en el cine social de Víctor Gaviria. Diálogos entre poesía, cine en la ciudad estrellada, en donde estudia el surgimiento del cine social antiqueño en la generación de poetas de la revista Mantima, perdón, a través de un rastreo intertextual con bases sociológicas. Sus líneas de investigación se ubican en el cruce entre el cine y literatura, el análisis de texto lírico contemporáneo y los estudios intermediales. Bueno, muchas gracias, Néstor. Te hemos estado viendo mucho últimamente aquí en el fórum, así que pues sin más te doy la palabra y te agradecemos tu presencia y todo el apoyo. Gracias. Muchas gracias, Edivaldo, por tu presentación. Voy a compartir mi pantalla porque tengo unas diapositivas con las que me voy a apoyar. Un segundo, aquí está. Bueno, de nuevo, buenos días a quienes se pudieron conectar a la transmisión. Muy agradecido también con el comité organizador del Foro Internacional on Thinking the Crisis de la Universidad de Tübingen por permitirme hacer parte de este diálogo con lo que es pues una presentación que se desprende de mi proyecto de titulación aquí en la Maestría de Letras Latinoamericanas, titulado La Voz Poética de Eli Ramírez en el Cine Social de Víctor Gaviria, Diálogos entre Poesía y Cine en la Ciudad Estallada. Un proyecto en el que yo hago un rastreo intertextual de las relaciones, de las sinergias entre la obra de estos dos autores. Víctor Gaviria, pues uno de los directores de cine más importantes de la historia reciente de Colombia y de Latinoamérica, con un legado pues, grande, muy importante.
Y Eli Ramírez, un poeta virtualmente desconocido fuera de Medellín, en Colombia inclusive no se lo conoce mucho. Justo aquí haciendo la maestría en México no me he encontrado con nadie que conozca a Eli Ramírez, y me parece, desde el principio cuando concebí este proyecto, me parece de algo muy llamativo, porque no es como si la relación entre estos dos autores fuera un secreto, ni mucho menos. El mismo Víctor Gaviria, en múltiples entrevistas, ha declarado que las secuencias, muchas de las secuencias de sus películas las hizo pues, en la luz de la poesía que Eli Ramírez escribe en los años 70, en los años 80, en libros como usted decía, de Descanso, en la parte alta abajo. La entrevista más reciente en la que habla de esto es la que, perdón, hay alguien con el micrófono encendido. Gracias. Sí, justo en una entrevista con Jerónimo Mateo Ortúa en el libro de los cines por venir 2021, Víctor Gaviria declara esta influencia directa de Eli Ramírez, este impacto que tuvo sobre él, pues el contacto con este poeta desde sus primeras etapas, y pues desde ahí entonces parte este proyecto de investigación que tiene como uno de los pocos pues la revista Aquarimántima, que es el lugar en el que ellos dos se encuentra, una revista, una publicación periódica de la Universidad de Antioquia, que entre 1973 y 1982 publica 33 números, en donde se recoge buena parte de una tradición local, antioqueña de poesía, pero también pues una propuesta muy cosmopolita, muy contemporánea, con poesía de todo el mundo, en donde pues vienen a encontrarse estos dos poetas. La oportunidad de ser parte de este foro me permitió a mí también pensar en este proyecto desde la perspectiva pues de la crisis, y haciendo pues este análisis un poco ya diferenciado, como que planteo que el encuentro entre estos dos poetas se da en medio de tres momentos críticos: una crisis urbanística, una crisis del texto lírico y una crisis cinematográfica, que es lo que voy a tratar de explicar, de exponer muy brevemente en esta presentación. Entonces, primero que todo, la crisis urbanística de la que hablo es la crisis de una ciudad estallada, o recuperando un término del sociólogo colombiano Jesús Martín Barbero, quien habla de que los procesos de urbanización en Colombia, antes de obedecer a una modernización industrial, política o cultural, aparecen ligados a la violencia. En Colombia la violencia con V mayúscula la entendimos como un periodo de nuestra historia en el siglo XX, pues marcado por la violencia bipartidista a partir del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán. Pues una historia que tuvo pesados ecos sobre todos los años por venir desde ese momento. Y en particular en cuanto al planeamiento urbano de las ciudades en el siglo XX en Colombia, Medellín, Bogotá, Cali, las ciudades grandes, lo que sucede es que pues hay unos flujos migratorios muy grandes, los campesinos expulsados por la violencia terminan ubicados en la periferia de las ciudades, en bloques cerrados, en bloques, en compartimentos que no se comunican directamente, que no obedecen a este flujo, a este paradigma del flujo y de la comunicación sobre el que se supone se fundan las ciudades modernas, y que entonces configuran esto que Martín Barbero llama una ciudad estallada. Una propuesta que pues desde Colombia tiene esta denominación, pero obviamente tiene ecos con pues los conceptos, las concepciones de muchos pensadores del siglo XX. Puedo pensar, por ejemplo, en la exclusividad recíproca de Franz Fanon, que nos habla de que en una misma geografía pueden coexistir dos ciudades o varias ciudades, entendiendo que una es la ciudad de los colonos y otra la ciudad de los colonizados, y que estas dos ciudades no interactúan, no entran en contacto. Esto como una especie de actualización también o recontextualización del concepto de la exclusión inclusiva y del estado de emergencia de Giorgio Agamben. Obviamente también podemos pensar en Foucault y su tesis del Estado racista, la idea de que el Estado en el ejercicio de su soberanía cambia en el siglo XX de un dejar vivir y hacer morir a un hacer vivir y dejar morir, y porque en la periferia de la ciudad simplemente se abandona a las personas que están allí y se les deja morir lenta, dolorosamente. Esto tiene que ver con los dos autores de los que hablo,
Primero porque, bueno, si conocemos el cine de Víctor Gaviria, sobre todo pues, sus largometrajes, entendemos que él trabajó directamente con estas personas que viven en el margen de la ciudad. Pues su propuesta se volvió muy importante por este contacto directo con la realidad. Y en el caso de Lee Ramírez, pues él de hecho llega a Medellín desplazado por la violencia. Él es natural de un municipio llamado México, en las inmediaciones de Medellín, y pues llega con su familia al barrio Castilla, desde donde escribe sus poemas, unos poemas en los que relata la experiencia de la marginalidad en estos cordones de miseria alrededor de Medellín. Y el contacto entonces que tienen estos dos poetas en la revista Acuarimántima está marcado directamente por esta cualidad, pues digamos, hiperactiva, explosiva del ordenamiento urbano. Se ve de forma muy interesante, muy directa en la conformación pues lírica de sus versos. Estas son, les voy a mostrar bueno, hay dos muestras acá de sus primeras contribuciones en la revista Acuarimántima. Esta es de Lee Ramírez, y pues ya desde el mismo golpe visual vemos que en este poema hay como mucho aire, hay espacios vacíos. El poema en sí está construido a partir de la repetición y de la ausencia, de la negación. No tenemos carro de basura, ni árboles en las esquinas, ni lámparas en el frente de las casas, no hay nomenclatura, no hay agua. Está hablándonos él de un espacio que está fracturado, como el verso que escribe, y que además la voz poética de Lee Ramírez en este momento de su contribución en la Acuarimántima está en una relación directa, como en una compaginación con el espacio. Son poemas con una sensación espacial predominante, pero es un espacio roto, es un espacio fraccionado, y la voz es ciertamente solitaria. Eso va a cambiar luego, va a ser muy importante. Por otro lado, en la poesía también inicial de Víctor Gaviria, en Acuarimántima, nosotros ya de nuevo con el golpe visual nos damos cuenta de que hay como una sensación más compacta, el verso está como más nutrido, más lleno, ¿no? Y él, al contrario de Lee Ramírez, nos está hablando de una ciudad en la que hay pequeños teatros iluminados, el amable aire alto de las calles, la perfecta luz de las lámparas, el blanco muro de una escuela. En fin, claramente aquí tenemos esas dos ciudades de las que nos hablaba Frantz Fanon, esa exclusividad recíproca de dos lugares que, compartiendo la misma geografía, no coexisten. Sin embargo, en esta primera poesía de Víctor Gaviria, lo que sí hay, tal vez en este fragmento no se nota mucho, pero en muchos otros de los que publica entre los años 74 y 81 en Acuarimántima, hay una voluntad de encuentro. La voz poética de Víctor Gaviria como que deambula por la ciudad, hay como un flanerismo aquí también en acción, y pues está constantemente preguntándose como qué hay más allá, qué es lo que está por allí en los confines de la ciudad, en unos borrones, en unas manchas que se ven en la ladera de la montaña. Y esa voluntad de encuentro va a ser muy importante porque es lo que va a marcar pues una segunda etapa y una segunda crisis, digamos también, como yo lo estoy como explicando acá, que sería pues una crisis del texto lírico, entendiendo que en el siglo XX lo que es o no es un poema, o la concepción de lo que es o no es un poema, cambia radicalmente, teniendo en cuenta que gana mucha relevancia el lugar de enunciación. Ya de golpe no es tan importante la forma lírica, el texto versificado, sino la autenticidad de un lugar de enunciación. Y aquí recupero entonces una cita de José Manuel Arango, uno de los poetas fundadores de Acuarimántima, en donde nos dice: el poeta ya no se da ínfulas, es uno más, otro de esos todos, lo que dice sabe palabra de todos los días. Esta propuesta de José Manuel Arango, un poeta que tuvo pues estudios de posgrado en Estados Unidos, estuvo en contacto con la poesía experiencial y cotidiana norteamericana del siglo XX, tiene pues unos ecos también con la nueva crítica norteamericana, particularmente con los postulados de Ruben Brouwer, que nos habla de la universalidad del verso dramático. Él dice: todo poema es dramático en la medida en que la voz poética es una ficcionalización de la voz del autor, que se está dirigiendo además a un interlocutor ficticio. Entonces, lo que sucede acá es que de golpe en el poema, dentro del poema, tenemos un escenario, y eso va a generar una transformación en la poesía de estos dos autores. Aún dentro de Acuarimántima, podemos decir que pasaron de una poesía no mimética a una poesía mimética, recuperando
los términos de Gerard Genet en El arquitecto. Y pues en Elí Ramírez aquí se nota de entrada en este fragmento en el que en primera persona dice soy aquel, y empieza ahí a nombrar pues toda una serie de personajes de la calle que lo rodean. Ladrones, pandilleros, prostitutas, obreros, mendigos, locos. El verso que antes estaba fracturado y que sigue estando fracturado en cierta medida, eso lo vamos a ver más adelante, en este punto se puebla, se llena de voces. Entonces hay una configuración más polifónica del verso y en su segundo libro, en la parte de alta abajo, eso va a ser muy importante y va a causar pues una gran conmoción. En los poetas de Acuarimántima, pero sobre todo en Víctor Gaviria, que es el primero que escribe sobre Elí Ramírez, justo también en Acuarimántima, hace pues una valoración crítica en donde dice entre la expresión que habita y la que se dice no hay diferencia alguna. Poesía y mundo coinciden misteriosamente en merced de vinculaciones y vasos capilares indiscernibles, pero absolutamente reales. Los poemas de Elí Ramírez, esencialmente los de su segundo libro en la parte de alta abajo, largos relatos nerviosamente partidos por el ritmo, comienzan a cumplir este ideal de poesía para nuestra generación. Y es muy importante esto, que él considere que la poesía de Elí Ramírez es un ideal para la generación de poetas a la que él pertenece. Porque lo que podemos notar es que si bien los versos de Víctor Gaviria empiezan a adquirir un carácter un poco más narrativo y liminal en esta época, estamos hablando más o menos del año 78, 79, 80, Víctor Gaviria no puede desprenderse del ejercicio íntimo personal de su poesía y empieza a acercarse a partir de acá, a partir de su contacto con Elí Ramírez, empieza a desplazarse a otros medios. Primero, pues al ensayo y la crónica y eventualmente al cortometraje, al cine. Y allí entonces es que aterrizamos en lo que sería pues la tercera crisis, dentro de la que podemos emplazar pues el encuentro entre estos dos autores, una crisis de la cinematografía nacional que responde de hecho a lo que podríamos plantear una crisis también de la cinematografía en Latinoamérica en los años, después de los años 60, 70, 80, se da un quiebre en lo que fue el nuevo cine latinoamericano, un proyecto político de emancipación que con autores como Glauber Rocha o Fernando Birri, planteaba como la urgencia de generar una identidad propia a partir del cine, desligándose de las dinámicas industriales de Estados Unidos y de México. Y este proyecto entra en crisis porque digamos que la figura de Cuba es muy importante para este proyecto, y cuando cae la Unión Soviética y la utopía socialista pues se derrumba también, el proyecto del nuevo cine latinoamericano entra también en crisis. Y luego en Colombia hay un ensayo que es básicamente un manifiesto escrito entre Víctor Gaviria y Luis Alberto Álvarez, que es un eco de esta crisis en el cine latinoamericano, pero ya explicada dentro del contexto local. Habla es una denuncia a la centralidad del cine colombiano, en la medida en que, como dice aquí la cita, Bogotá ha sido constituida por designio no de la divina providencia, sino de claros y precisos intereses políticos y burocráticos, en lugar único de inamovible para todo el que en este país desee emprender algo. Hay que decir que en esta época, nosotros hoy en día podemos pensar en Medellín como otro centro, como otro foco de atención, pero en esta época Medellín era provincia, y hacer cine desde la provincia es y sigue siendo obviamente muy complicado. En este ensayo, Víctor Gaviria y Luis Alberto Álvarez nos hablan de las enormes complejidades técnicas de hacer cine desde la periferia, y de todas formas como en las posibilidades expresivas que hay dentro de ello. Esto se compagina con esta escritura de crónica que les contaba Víctor Gaviria, empieza ya desde Acuarimántima. Acuarimántima deja de publicarse en el 82 y ahí Víctor Gaviria casi que deja de ser poeta por un tiempo y empieza a hacer cortometrajes. En sus crónicas justo hace como esta desmitificación del poeta lírico, hace semblanzas de poetas navegantes, de poetas en la noche de la ciudad, de poetas como en la vida corriente, y eso luego aterriza en cortometrajes como
Buscando Tréboles, que es un cortometraje grabado en una escuela de ciegos, como Los habitantes de la noche, que es sobre un programa radial de la medianoche en Medellín, y como Los músicos, que es sobre el tránsito de dos músicos, valga la redundancia, entre Liborina y Medellín. Y entonces esta propuesta cinematográfica que Víctor Gaviria empieza a desarrollar en los años 80, con unos ecos pues muy importantes con justo su concepción de la poesía lírica viniendo de Acuarimántima, desemboca en lo que es su primer largometraje, Rodrigo de No Futuro, que tiene una relación directa, digamos, muy clara y muy patente con el segundo libro de Eli Ramírez, En la parte alta abajo. ¿Por qué? Porque en estas dos obras, en la parte alta abajo tenemos el relato poético, versificado de la experiencia de vida de Eli Ramírez y su pandilla, su gallada, en el barrio Castilla de Medellín. Los poemas discurren en un movimiento constante, en una especie de hiperactividad del verso, que además se encuentra dislocado, se encuentra encabalgado constantemente. En Rodrigo de No Futuro tenemos esa misma hiperactividad, ese mismo movimiento constante, pero en el plano cinematográfico, y pues con una juventud que, bueno, hay como, en la parte de alta abajo es del 79, Rodrigo de No Futuro es del 90, hay bastantes años de diferencia. En Rodrigo de No Futuro nosotros asistimos a una juventud punk que pues, no existía en el libro de Eli Ramírez, pero esa cualidad como hiperactiva del movimiento en relación con un espacio de la ciudad que está, como decía yo, estallado, explotado, se comparten estas dos obras y entonces aquí como que se concreta la relación entre estos dos autores que pues se dio gradualmente desde sus inicios como poetas. Esto entonces ya para concluir tiene unos ecos muy interesantes con la propuesta de Cristina Rivera Garza en cuanto a las poéticas de la desapropiación. Los dos autores, cuando se abren ante los demás, se desapropian, dejan de escribir desde su voz personal y plantean un texto colectivo fraguado en comunidad. Así, por ejemplo, Víctor Gaviria escribía sus guiones en constante colaboración con los actores, que son además, pues, co-guionistas, ¿no? Y Eli Ramírez, digamos, en el verso hace algo similar en tanto que no está solamente su voz poética, está la de todas las personas que lo rodean, la de su familia y la de, pues, quienes están alrededor de él y viven la experiencia de la marginalidad como él. Teniendo esto en cuenta, entonces, a pesar de que Cristina Rivera Garza piensa en las poéticas de la desapropiación como un fenómeno de la era digital, yo planteo que Eli Ramírez y Víctor Gaviria, antes del final del siglo XX, pues se pueden considerar como unos precedentes de estas poéticas de la desapropiación que Cristina Rivera Garza considera como un elemento estético muy prevalente en la experiencia de países pues atravesados por la violencia como Colombia y muchos otros de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor, por tu presentación. Ha sido muy interesante escucharte hablar sobre la ciudad, sobre cómo se va construyendo la ciudad e incluso cómo se poetiza la ciudad, cómo se crean artificios literarios, no solamente literarios, sino artísticos a partir del derecho a la ciudad que planteaba Lefebvre, ¿no? Muy bien, vamos a tener mucho de qué hablar sobre eso. Es muy interesante tu tema. Ahora le quiero dar la palabra justamente a nuestro último y cuarto participante. Muchas gracias, Jesús. Bueno, Jesús, gracias. Te voy a hacer una breve presentación. Jesús Alexander Navia es licenciado en lengua ay, perdón, Alexander, me distraje. Empiezo de nuevo. Jesús Alexander Navia es licenciado en Literatura y Lengua Castellana por la Universidad de Cuenca, Colombia, y actualmente estudiante de la maestría en Letras Latinoamericanas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus áreas de interés son la literatura latinoamericana, los estudios de género y sexualidades, con especial énfasis en las investigaciones queer. Muchas gracias,
Jesús, te agradecemos muchísimo tu participación aquí y pues estamos esperando escucharte y gracias por todo el apoyo que nos has brindado a lo largo de este foro internacional. Así que sin más te cedo la palabra. Adelante. Hola, buenos días a todos, a todas, a todes. Espero que se encuentren muy bien. Primero que nada, empezar con un agradecimiento a todos los organizadores de este foro. En realidad es un esfuerzo que se agradece demasiado, en especial por construir estos espacios de escucha, de diálogo, que nos sirven a todos en nuestras investigaciones y en nuestras búsquedas. En este caso, a mí me gustaría hablarles un poco sobre una ponencia que he titulado Corpoespecialidades en Crisis, Masacre y Desplazamiento en la novela Un Mundo Huérfano de Giuseppe Caputo, en especial porque esta novela hace parte del corpus de investigación que estoy teniendo en mi tesis. Así que este es un acercamiento, son algunas búsquedas, son algunos intereses. Y pues nada, voy a pasar a la lectura. Giuseppe Caputo es un escritor colombiano nacido en Barranquilla que en 2017 fue incluido en la lista Bogotá 39 como uno de los escritores jóvenes más prometedores de América Latina tras la publicación de su primera novela Un Mundo Huérfano en 2016. En ella se relata la vida de un padre y su hijo, de quienes nunca conocemos su nombre, luego de que tuvieran que mudarse a un barrio pobre, cerca al mar, por no contar con los recursos económicos suficientes para seguir viviendo cerca al centro de la ciudad. Quien está encargado del relato es el hijo, un narrador homoegético y protagonista, que desde su punto de vista cuenta los hechos. Es una novela con una estructura narrativa fragmentada, dividida en 6 capítulos, los cuales giran en torno a un hecho fundamental: la masacre de individuos pertenecientes, en su mayoría, a la sexodiversidad y a la generodiversidad que asistían a la zona de bares de aquel barrio. En este caso, reflexiona sobre la relación entre los cuerpos y los espacios y cómo estos se ven afectados por biopolíticas y necropolíticas que condicionan el accionar de poblaciones interseccionadas por la clase social y la orientación sexual. Primero, vale la pena abordar la manera en la que la novela da cuenta de una ciudad que segmenta y organiza la población. En palabras del hijo, y cito la novela, la calle de las luces atravesaba la ciudad. Ahí estaban los parques iluminados y las casas como castillos. Llamaron así a la calle por sus faroles, que eran comunes al inicio, abundantes en el centro y distanciados al final, cada vez más distantes a medida que la calle se acercaba a nuestro barrio. Cierro la cita. Así nos damos cuenta de cómo la presencia o ausencia de luz caracteriza la división espacial según los estratos sociales. En el centro es mucho más abundante, mientras en el barrio periférico en el que viven prima la oscuridad y se carece de recursos económicos. Eso nos recuerda la reflexión de Rama y la construcción de las ciudades latinoamericanas en forma de damero, en cuyo centro se concentra el poder económico, religioso y administrativo. A nivel narrativo, reconocemos estos contrastes gracias a la cartografía que construyen los personajes, pues después de haber vivido cerca al centro, en un apartamento iluminado, deben mudarse hacia abajo, hacia el mar, por no contar con el dinero necesario para sostener su vida allí. En este nuevo barrio experimentan el hambre y la ausencia de dinero, pues no cuentan con ningún trabajo y son pocas las posibilidades de conseguir uno. De esta manera, logramos apreciar cómo el espacio condiciona y da cuenta de una organización poblacional, en este caso mediada por la economía y la estratificación social, que implica la construcción de territorialidades fijas, cuyas fronteras separan a quienes habitan de un lado o del otro. De ahí que Membe afirme que la territorialización, y abro cita, consiste finalmente en producir líneas de demarcación y de jerarquías, de zonas y enclaves, el cuestionamiento de la propiedad, la clasificación de personas según diferentes categorías, la extracción de recursos y, finalmente, la producción de una amplia reserva de imaginarios culturales, cierro comillas. En este caso, aspectos como la presencia o ausencia de luz y el ubicarse hacia el centro o hacia los márgenes geográficos de la ciudad constituyen los límites tácitos que configuran topologías que dan cuenta de cada uno de los espacios geográficos. La ausencia de luz delimita la periferia, la arquitectura manifiesta el poder socioeconómico y los cuerpos que las habitan reflejan el exceso o la marginalidad. Por lo tanto, podemos afirmar que la configuración del espacio se constituye como una tecnología biopolítica, ya que en el régimen neoliberal actual la estratificación por clases sociales condiciona las posibilidades de los sujetos de acceder o no a recursos económicos y materiales para tener vidas vivibles. El capital y su posibilidad de reproducción se establecen como uno de los factores centrales de ordenamiento de las existencias y los territorios dentro del ensamblaje estatal.
La regulación biopolítica del espacio empuja a los personajes al margen de la ciudad. Vivir en la periferia, en la oscuridad, es la manera en la que la biopolítica los aleja del hacer vivir y los acerca al dejar morir. De ello es muestra el hambre que sufren y cómo su vivienda queda casi vacía tras vender o empeñar sus muebles. No obstante, existir al margen posibilita otras prácticas, otras alianzas y otros relacionamientos con el espacio. Habitar la separación, la oscuridad y el alejamiento de los centros de poder da pie a dinámicas alternas. Ejemplo de ello es la zona de bares que se encuentra justo en la plaza de aquel barrio sin faroles. En ella encontramos dos dueños de negocios cuyas expresiones de género no cumplen con los parámetros normativos. La primera es Ramón Ramona, a quien pertenece el bar El Baboso, cuya identidad de género nunca se define y con quien el narrador y su padre establecen una relación de complicidad y cuidado, tanto dentro del espacio de esparcimiento como por fuera. La otra personaje importante es Luna, una mujer trans, anfitriona de una discoteca que lleva su nombre. Ambos lugares reciben a individuos con sexualidades diversas. En donde es más claro es en Luna, cuya fiesta y espectáculos están dirigidos especialmente a hombres homosexuales, lo que ocasiona que, a pesar de encontrarse en la periferia, sea visitada por individuos de los barrios iluminados. Con ello reconocemos la dinámica de subordinación que implica la periferia, ya que se representa como un espacio abierto y penetrable por sujetos con mayor poder, mientras en la novela nunca se narra la visita de algún personaje del barrio sin luz al centro de la ciudad, como si el movimiento opuesto, vertical y ascendente estuviese prohibido. Esto reafirma la manera en la que la organización geopolítica de la ciudad es en sí mismo una maquinaria de control poblacional que delimita y construye fronteras invisibles que condicionan el movimiento de los individuos. Por otra parte, encontrarse al margen de la estructura social definitivamente no los libera de los regímenes de vigilancia. De hecho, la zona de bares se encuentra constantemente observada por policías que buscan y quienes deben velar por el disciplinamiento de los cuerpos que los ocupan. La biopolítica, encabezada en este caso por el aparato estatal policial, a través de sus mecanismos de control, ejerce su poder sobre existencias que desbordan los regímenes de control de la sexualidad. En este caso, hombres con sexualidades diversas, que en su interacción en un espacio específico emiten prácticas corporales por fuera de la heteronorma. Por esta razón interviene en la fiesta para controlar las prácticas que en ella ocurren. Su desacato a la normatividad conlleva la clausura de los bares. Esto, sin embargo, no frena ni desaparece los lugares. Activa otro tipo de dinámicas y regulaciones por cada uno de los establecimientos. Muestra de ello es que permanecen algunos días cerrados y luego se abren de nuevo. Son acciones que se pueden pensar como resistencias, pero que reafirman también la configuración del espacio como un blanco de control. Por otra parte, la novela relata un momento crucial que ocasiona un estado de crisis, tanto del espacio como de sus habitantes. El narrador y su padre se encuentran en casa y desde ahí empiezan a escuchar gritos y gente huyendo de la zona de bares. Al llegar a la plaza, la masacre los encara. Cuerpos desmembrados, empalados y algunas cabezas dentro de faroles, además de un columpio formado con partes de diferentes cuerpos. En un muro, el mensaje, cito, sigan bailando mariposas, cierro comillas, escrito con sangre. Es una práctica necroempoderada que busca acabar y amedrentar a los hombres con sexualidades y expresiones de género no cis heteronormativas. Esto debido a la connotación que toma la palabra mariposa en países como Colombia y en otras naciones de Latinoamérica, cuando es utilizada como un insulto para referirse a hombres afeminados homosexuales. En este caso, la máxima necropolítica, según Membe, se aplica a hacer morir a los homosexuales y dejar vivir a los demás. Con la masacre se hace una espectacularización de la muerte. El desmembramiento de los cuerpos y su disposición en el espacio público pueden entenderse como una técnica necroempoderada para difundir el miedo y ejercer un disciplinamiento de los cuerpos. Se utiliza de nuevo como una herramienta para la administración y el control de la población. No es insignificante que se lleve a cabo en una plaza central, que los cuerpos permanezcan a la intemperie a la vista de todos los habitantes y que en el espacio se grabe la marca de la amenaza. El espacio y la arquitectura devienen registro. Durante 2 días los cuerpos perduran en la plaza central, lo impregnan del sentido de la barbarie. Los sujetos presencian y conviven con la muerte, y con la arquitectura intervenida de ella, pues los cuerpos se funden con la materialidad organizada del espacio. Los objetos del lugar se fusionan con la significación de la amenaza, devienen topologías, necroarquitecturas. Por último, el muro deviene espacio de memoria, puesto que
abro comillas, durante mucho tiempo permaneció la amenaza en el muro, sigan bailando mariposas, como un monumento a los muertos, quizás, o como una forma de no tentar más a los asesinos. Nadie se atrevía a quitarla, cierro comillas. Es posible, es el posible temor el que confirma y da por cumplido el objetivo de la masacre. Con este asesinato con este asesinato, el espacio y sus habitantes entran en un estado de crisis que desencadena gran cantidad de reacciones. El miedo se esparce entre quienes comparten aquel territorio y deben convivir con los cadáveres que permanecen en la escena del crimen. Son policías quienes se encargan de manera inhumana e irrespetuosa del proceso de desmantelación de los cuerpos. Los cadáveres son tratados como basura y depositados indiscriminadamente en un camión. Si bien antes su unicidad había sido desmembrada, a través de este acto pierden cualquier tipo de individualidad, pues todas las partes son arrojadas como desperdicios en un solo lugar y se les arrebata cualquier tipo de ritualidad funeraria. Esto ocasiona que los mismos habitantes, a mitad de la noche, le reclamen a los policías el tener cuidado con los cuerpos. El narrador cuenta, y abro comillas, se oyen voces, quejas. El policía apunta la linterna al otro lado de la calle. El cadáver desaparece en lo oscuro. El cadáver sobre el cadáver. Y por la luz brotan caras, gente hablando, mirando, que no pueden estar ahí, les gritan. Regresa la luz a los cuerpos, les pide a sus pares que prendan las linternas y otra vez más fuerte, que saquen más linternas, hasta que al fin lo hacen. A veces se alumbran los vivos y a veces los cuerpos. Por momentos todo, a veces nada, cuando la luz directa me enceguece. Cierro comillas. La actitud de los personajes vivos de continuar en la escena de muerte desestabiliza la función de la institución de control que pretende mantener el orden y restablecer la normalidad al desaparecer los cadáveres. La intervención de la masacre en un espacio habitado desdibuja y transgrede los límites topográficos entre la vida y la muerte. En un solo lugar se unen y se fusionan tanto los cuerpos vivos como los restos fragmentados de los cadáveres. De nuevo, la luz, en manos de la institucionalidad, hace aparecer y desaparecer la materialidad de la carne. Mientras la oscuridad fusiona todos los cuerpos, la luz devela y diferencia a los vivos de los muertos, como lo hace de ricos y pobres en la ciudad. Sin embargo, los sujetos resignifican estas medidas a su favor como un acto de resistencia, y es en la oscuridad en la cual luchan por sus derechos y los de sus muertos. En la negrura de la noche, todos son oscuridad, y vivos y muertos se fusionan para desestabilizar momentáneamente el poder que les separa y les condiciona. Esto genera un desorden social que es acallado de manera violenta por medio de disparos. Es tal el caos que se apodera del espacio que cuando sus habitantes reconocen que las maquinarias necroempoderadas, tanto estatales como paraestatales, violentan y transgreden los límites territoriales y corporales, se desencadenan dos reacciones principales. La primera se encarna en el padre del narrador, quien luego de lo vivido experimenta el horror en términos de cabarero y queda congelado, sin poder hablar y sin poder moverse durante varios días. La segunda es la compartida por la mayor parte de la población, quienes presas del terror huyen despavoridas del lugar, llevándose lo que pueden y dejando gran parte de sus pertenencias. La vida abandona el espacio, la violencia y el miedo desencadenan el movimiento de masas. Pocos son los que se quedan, entre ellos el narrador y su padre, quienes poco a poco pierden las esperanzas, pues la comida es poca y las oportunidades son menos. Sin embargo, todo esto cambia cuando la luz llega al lugar y empieza a construirse cerca al barrio un parque de diversiones. Padre e hijo se llenan de anhelos porque la luz va a inundar el lugar, y efectivamente así es. Encuentran trabajo y su vida mejora. No obstante, para ir terminando, me gustaría dejar una inquietud que me suscita el final de este libro, y es que pareciera que la masacre y el desplazamiento sirvieran un propósito más grande de organización e higienización geopolítica, de cual la novela no otorga ninguna pista, por lo que esto puede ser tan solo mi sobrelectura. En especial debido a que este parque de diversiones solo llega después de que el barrio ha quedado desolado y tras su construcción recibe a gente de los barrios más iluminados de la ciudad, lo que nos hace pensar en un desplazamiento forzado con fines de apropiación territorial. Por ahora, para concluir, me gustaría afirmar que el análisis de esta novela me llevó a repensar las distancias y las conexiones entre los cuerpos y los espacios.
La estrecha interrelación entre sujeto y territorio es una razón por la cual los regímenes de poder hallan en la configuración y control espacial una manera de reafirmar su soberanía sobre los cuerpos. Espacio y subjetividad se afectan al mismo tiempo. De ahí que en momentos de crisis ambas materialidades se vean comprometidas en distintos niveles y las acciones de los individuos tengan una respuesta inevitable sobre la misma constitución de los espacios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, justamente Jesús. Fue muy interesante lo que nos acabas de compartir. Estas reflexiones también de nueva cuenta en torno a la ciudad, pero sobre todo al espacio, a la lucha dentro del espacio y a las violencias que se ejercen en él, ¿no? A mí me recordó muchísimo dos aspectos, la cuestión que ya mencionaba eh, con Néstor del derecho a la ciudad, sobre todo. Estas cuestiones que se han ido dando desde Lefebvre, pero también desde Paul Virilio, toda esta idea, incluso está en Bauman, ¿no? De democratizar que la ciudad sea para todos, más allá de esas ciudades hostiles que crea el capitalismo tardío, ¿no? O como lo queramos mencionar, el capitalismo que estamos viviendo en este momento. Entonces, pues la verdad, les agradezco mucho a todos y a todas las participantes, pues todos los participantes que nos dieron pues parte de sus investigaciones, se los agradezco muchísimo. Ha sido muy brillante. Yo creo que ahora sí que llegamos al momento de preguntas y respuestas. Yo creo que si en lo que le damos es tiempo a bueno, sobre todo a nuestro público, a que nos haga alguna pregunta, lo que la van escribiendo, porque yo sé que es un poco, siempre hay que esperar un momento, ¿no? Cuando uno termina de escuchar en lo que va ordenando sus ideas. Así que mientras les damos la palabra a ellos, yo voy a empezar, pero antes, ¿alguno de ustedes quiere decir alguna intervención, una pregunta a la intervención de sus colegas, a sus compañeros, antes de que justamente, si no, yo empiece? Ok, bueno, también en lo que se van animando. A mí me llamó mucho la cuestión, justamente, bueno, esta mesa se creó, este panel se creó por el panorama que nos están ofreciendo de pensar diferentes países, en este caso tres, ¿no? Colombia, México y, perdón, Colombia, Argentina y Cuba. Bueno, que también está el caso de México ahí por Argemex, ¿no? Cómo se dan la movilidad, que no deja de ser un control de la movilidad y cómo se constituyen escenarios de crisis en muchos sentidos, ya sea individual, colectivo, individual, en el caso también de los exiliados en Argentina, bueno, exiliados argentinos en México, colectivos como lo que nos presentaba Miriam y justamente social como lo que nos presentan Néstor y Jesús, ¿no? Así que el primer la primera cuestionamiento, que bueno, se los voy a hacer primeramente a Néstor y a Jesús y después tendré otra para Ulises y a Miriam, tiene que ver con la cuestión de cómo se generan estos espacios de violencia y a partir de ciertos dispositivos. ¿En qué sentido? En que, como bien lo mencionaron, hay ejercicios de violencia que son creados a partir de cierto uso del espacio público, a partir del cual se vuelven a redistribuir no solo los saberes, sino la manera de sentir, sino que también se dan disciplinamientos, actos de disciplinar a las personas, como lo dijo Jesús. En este caso, a mí me interesaría mucho que nos respondieran directamente desde sus investigaciones e incluso desde los autores que están manejando cómo se da esta relación de actuar frente a esa violencia que está prácticamente invisible, pero que está presente y que violenta a ciertos grupos dentro de esto. Esa es la primera pregunta. Si quieren, lo vamos haciendo. Y miren, rápidamente antes de darle la palabra, lo pienso por una cosa. Bueno, miren, les doy la palabra a Néstor y ahorita yo comento, ¿vale? Mejor así. Adelante. Vale, Eduardo, muchas gracias. Pues respecto a tu pregunta y la forma en la que pues justo las comunidades marginadas pueden resistir a partir de dispositivos artísticos, estéticos, uno de los referentes como muy importantes para mí en mi trabajo fue
pues el de, el de Adorno y su tesis del texto lírico como resistencia simbólica, sintáctica, que es algo que en el caso del poeta del que yo hablo, Elie Ramírez, es muy evidente en la medida en que la poesía que él escribe, empieza a escribir en Medellín en los años 70-80, no se parece en nada a lo que estaban escribiendo los otros poetas de la ciudad, y hay una resistencia del verso en tanto que, como yo mostraba, pues hay encabalgamientos como muy un poco convencionales, hay una construcción fracturada de estos versos, de estos poemas, y pues inclusive hay error gramatical, hay error ortográfico. Esto también tiene que ver pues con el hecho de que Elie Ramírez es un poeta que no termina siquiera la secundaria, no pasa como por todos los filtros educativos y todo eso. Y su obra poética entonces es una manifestación de esa resistencia social, del texto poético como resistencia social que nos menciona Adorno. Con Víctor Gaviria, y no tanto con él, sino con sus autores, con sus intérpretes, con las personas con las que trabaja, pues sucede lo mismo. Y pasa con sus películas, Rodrigo de No Futuro, La Vendedora de Rosas, que es curioso, pero a pesar de que están en español, si tú las ves fuera de Colombia no las entiendes, porque, porque pues hay un lugar tan predominante de la jerga que si no tienes subtítulos, aun cuando la peli está en español, no entiendes nada. Y esa es la misma resistencia simbólica, sintáctica, pero ya puesta en escena en el cine. Entonces, eso me parece muy interesante. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, 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 claro. Es justamente esto de cómo se van generando los dispositivos, pero también las poéticas incluso. Y lo que me llevaba a preguntar es justamente una cuestión de cómo se van creando estas poéticas. Es decir, hay un espacio urbano que está violentando a distintos grupos sociales, sobre todo los más marginados, y a partir de eso o mejor dicho, que marginaliza a ciertos grupos. Y en este punto se crean ciertas poéticas. A mí me llamaba mucho la atención lo que decía Jesús con respecto a el uso de la sombra, que todas estas de la novela se está realizando en la oscuridad, mejor dicho, todo el papel que juega la oscuridad y el color justamente en la novela. Y a mí me llamaba mucho la atención por una cosa, porque no solo pensando en nociones que han retomado a partir del color, pero sobre todo pensaba en un texto de Elogio de la Sombra de Junichiro Tanizaki, en donde le explica cómo justamente la manera de crear la arquitectura para los asiáticos y sobre todo lo ve con los japoneses tiene que ver con esta noción de cómo entienden la sombra, cómo entienden la oscuridad, cómo entienden una manera como de incluso de vivir y de habitar los espacios a partir de esta sombra que son muy diferentes, por ejemplo, a la luz occidental. Y eso lo transpone, bueno, marca estas dos ideas para hablar de una postura estética, de crear no solamente artificios arquitectónicos, sino también para a partir de eso establecer una forma de vida, es decir, de una forma incluso de identidad, de decir somos así, somos diferentes e incluso esta es nuestra forma de entender lo que somos a partir de lo estético. Entonces, por eso me llamaba mucho la atención, Jesús, si podrías ahondar un poquito justo de no solo cómo tiene que ver esta oscuridad en la obra, sino sobre todo en un planteamiento poético, que no deja de ser un planteamiento estético, el que nos está proponiendo el autor de tu texto. Así que adelante. Sí, justo. Cuando, digamos que mi interés principal de abordaje de esta novela era los juegos que se pueden construir, pero también las resistencias que hay detrás de las técnicas de disciplinamiento geoespacial y geopolítico en especial, porque en la novela el juego entre la luz y la oscuridad delimita muchísimo las fronteras entre los espacios, pero la presencia o la ausencia de luz también puede como permitir cierto otro tipo de prácticas que a la presencia de la luz o iluminadas totalmente no se permitirían. Entonces, en la novela, esta dinámica entre la luz y la oscuridad empieza a poblar todos los espacios en general. Y la oscuridad
y vivir en la oscuridad, pero habitarla también y empezar a resignificarla le permite a los personajes establecer otro tipo de alianzas. En especial porque estamos hablando de un narrador que tiene prácticas homosexuales en un sauna, en discotecas. Entonces, en el sauna, por ejemplo, la visibilidad, y a nivel de la novela también nos está proponiendo eso, la visibilidad permite ciertas dinámicas, pero la oscuridad permite que los cuerpos se encuentren sin necesidad de identificarse. Entonces, incluso a nivel narrativo, toda la novela está construida de muchas luces y de muchas ausencias, es decir, es muy fragmentaria, entonces en algunos momentos sabemos algo, pero luego perdemos porque nos empiezan a contar otra cosa, como si estuviéramos jugando a flashazos de luz y de oscuridad, como si nos prendieran la linterna en esta escena maravillosa en la que están los cuerpos de los vivos luchando por los cuerpos de sus muertos y los policías intentan verlos con la linterna. La linterna permite que aparezcan o no los cuerpos, pero en la oscuridad todos se fusionan. Ya no hay tanto una vida y una muerte diferenciadas, sino que se camuflan en el espacio y a través de la luz aparecen o desaparecen. Creo que esa dinámica de habitar tanto la oscuridad como la luz permite en realidad difuminar gran cantidad de diferencias y permitir otras tantas. En el sauna, por ejemplo, que era lo que les estaba hablando, el vapor hace que los cuerpos se confundan y que ya no sea necesaria la identificación de cada uno de ellos. Digamos que en este sauna tienen prácticas homosexuales que no están condicionadas por la identidad o porque se conozcan unos con otros, sino que en esta difuminación del espacio también, pero también de la visibilidad, todos los cuerpos pueden encontrarse sin necesidad de estar mediados y disciplinados. La presencia de las instituciones y de la luz en general presenta el condicionamiento y presenta el control y presenta sí, justo el disciplinamiento de los cuerpos a la hora de estar en la luz. La oscuridad permite otras cosas, permite desaparecer y la invisibilidad también es una resistencia, permite otras dinámicas. Sí, muy bien, muy interesante esto que planteas. Ahora que lo acabas de decir, no solo de la oscuridad, sino también de la sauna, que tú mismo lo dijiste, la cuestión de la vida y la muerte que no está diferenciado incluso. Y a mí me refiere mucho lo que acabas de decir, que seguramente lo has visto, con el planteamiento que nos planteaba Judith Butler, ¿no? De qué vidas son vivibles y qué cuerpos importan y cómo va a estar planteado el duelo dentro del espacio público a partir de qué dinámicas, ¿no? Que ha dado todo un ejercicio de entender pues prácticamente cómo los disciplinamientos, como lo que nos dicen, pues, o las formas en las cuales nos han disciplinado, si utilizamos este término Foucaultiano, pues determina también las interacciones que vamos a tener con las otras personas, incluso qué es lo que nos va a gustar, qué es lo que no nos va a gustar, qué nos parece atractivo, qué no nos parece atractivo, etcétera. Así que, sí, muchas gracias y todo esto medido por las dinámicas de poder, ¿no? Así que sí, 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 Jesús, muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta en el chat que voy a leer, de la Sibon Sánchez. Así que empiezo. Me llama la atención que en las tres ponencias sobre literatura es central las cuestiones extraliterarias, cómo estas ficciones tienen un anclaje muy fuerte en la realidad, más allá de entrar en debates de posautonomía o posficción, etc. Y la pregunta que les hace es cómo consideran que impacta esto en la problematización de las crisis que nos han expuesto, tanto en forma, recursos y circulación. Les repito de nueva cuenta la pregunta. ¿Cómo consideran que impacta esto en las problemáticas de las crisis que nos han expuesto, tanto en forma, recursos y circulación? Así que si quieres, Ulises, quizá tú, para que nos brindes un poco de tu lucidez, adelante. Muchas gracias, Edivaldo, y muchas gracias también a Ivonne por la pregunta. Bueno, en el caso concreto de lo que yo expuse, las cuestiones extraliterarias tienen todo que ver con la propia literatura, ¿no? Por supuesto que se podría hacer un análisis centrado solamente en el mundo diegético, ¿no? Pero precisamente a mí lo que me interesa es los vínculos que tiene la literatura con la sociedad, con la política, con la historia, etcétera. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, ¿cómo consideran que impacta esto en la problematización de las crisis? Voy a solamente a mencionar dos puntos, ¿no?
En la literatura, bueno, este estudio que yo hago desde los años 70 hasta la actualidad de la literatura de exilio, una de las características más recurrentes es la fragmentariedad. Sobre todo yo estudio narrativa, ¿no? No tanto así teatro ni poesía, perdón, pero la fragmentariedad es una forma literaria muy recurrente. La gran mayoría de obras son muy fragmentarias y hay una novela de Rollo Díez que se llama Papel Picado, en la que de cierta forma yo encontré la respuesta a esta fragmentariedad, ¿no? Por supuesto que cuando hablamos de exilio, es muy común también que se hable de que, pues bueno, la identidad queda fragmentada, ¿no? En principio, pues entre dos territorios, ¿no? El territorio del que uno sale, el territorio al que uno llega. Pero el final de esta novela, sin spoilear demasiado, ¿no? Papel Picado, el personaje dice, somos como papel picado, cuando está regresando a Argentina, somos como papel picado que ha sido echado a volar por los aires, ¿no? Y solamente cada uno de nosotros sabrá dónde caerá. Entonces, creo que esa es una bella forma literaria de pensar en el exilio, ¿no? El exilio es eso, el exilio fragmenta, el exilio es como papel que se echa a volar por los aires. Por ahí hay otros ejemplos, ¿no? También Mempo Giardinelli habla de los ladrillos en un muro y que el exilio, cada uno de los exiliados es como un muro que se construye en el exilio y que cuando acaba el exilio se destruye, ¿no? También. Eso por un lado, ¿no? Entonces yo creo que la fragmentariedad sí efectivamente se vuelve forma en la literatura, ¿no? El exilio se vuelve forma. Y por otro lado, cuando Ivonne habla de la circulación, también es muy interesante, totalmente impacta en la literatura del exilio porque, por ejemplo, Noé Gittrich se preguntaba en los años 90, ¿no? ¿A dónde pertenece nuestra literatura? ¿Pertenece a México o pertenece a Argentina? Y él decía, en México no nos van a leer por ser argentinos y en Argentina no nos van a leer por haber escrito esto fuera de nuestro país, ¿no? Entonces, eso impacta totalmente en la circulación, ¿no? ¿Dónde se editan los textos? ¿Dónde se leen? Y ya para cerrar, el caso en concreto de Ana Negri, ¿no? Ella se fue a vivir, que es una de las hijas, ¿no? Exiliadas. Ella se fue a vivir, como mencionaba yo en mi ponencia, hace 2 años a Argentina, un poco también para intentar difundir su narrativa, ¿no? Para intentar ser más leída en Argentina, ¿no? Entonces, claro, también ahí está el impacto de lo extraliterario. Bueno, y hasta ahí lo dejo para no monopolizar Sí, más la muchas respuesta. gracias. Gracias. Antes de, bueno, adelante, Néstor, ¿quieres participar con la pregunta de Ivonne? Adelante. Sí, sí, disculpa. Respecto a la pregunta de vos, me gustaría concentrarme sobre todo en la cuestión de la circulación. Los autores de los que hablé, que estudié, se encuentran, como yo les contaba, en una revista literaria, la revista Cuarimántima. En Colombia, en el siglo XX, hay toda una tradición, una genealogía de revistas literarias que abarca pues, desde los inicios del siglo hasta más o menos los años 70, 80, 90. Este fenómeno pues entra ya en decaimiento con el siglo XXI por obvias razones, Internet especialmente. Más bien se traslada a otros medios, pero la publicación periódica, la revista literaria, como iniciativa más que todo institucional universitaria, pues tiene una presencia muy, muy importante en el siglo XX. Eso en la revista ECO, en la revista Golpe de Datos, en la revista Mito, en la que pues encuentran su lugar muchos autores que luego se vuelven incluso parte del canon. La revista Aquarimántima, dentro de esa tradición, dentro de esa genealogía, como que presenta una propuesta, decía yo, muy cosmopolita, en tanto que no necesariamente se enfoca solo en una tradición local, sino que se abre al mundo. Y es interesante que abriéndose al mundo igual, encuentre allí su lugar un poeta como Eddie Ramírez, ¿no? Que estaba ahí viviendo, pues sobreviviendo en los márgenes de la ciudad. Y pues me parece importante eso, me parece interesante porque Jesús Martín Barbero, al sur de la modernidad,
expone pues, respecto a esta cuestión de la ciudad estallada, la preocupación de que el encuentro ya no es posible en la ciudad estallada, en la ciudad moderna. Es una ciudad descentrada, desurbanizada, desespacializada, en la que, por ejemplo, ya no hay plazas públicas, fueron reemplazadas por centros comerciales, las que ya no se puede uno encontrar con los demás. Y la revista literaria, en este caso, es el lugar en el cual el encuentro entre poetas, entre artistas, entre creadores es posible y a partir del cual también se hace posible la circulación. Como yo decía, pues Elis Ramírez es muy importante en Acuarimántima, genera un impacto muy grande en Medellín, pero tristemente no se lo conoce fuera de Medellín y fuera de Colombia mucho menos. Entonces este problema de circulación, de todas formas, creo que se puede un poco solventar a través justo de la investigación y es en parte lo que yo estoy tratando de hacer con este proyecto. Muchas gracias, Néstor. En realidad yo creo que aquí podríamos decir que hay una cuestión de la crisis de la ciudad, o sea, de la ciudad como proyecto moderno. Y por otro lado también la crisis de lo que se conoce como una nación, ¿no? O sea, de qué es lo que articula la gobernanza que se puede dar en estos flujos migratorios entre exilio, no exilio, e incluso con estos movimientos que se hacen, ¿no? Socioeconómicos. Y bueno, miren, para cerrar, yo voy a hacer una pregunta, justamente gracias a todos. Miriam, gracias por tu presentación. Nos diste un gran abanico para pensar a Cuba a partir justamente de unas crisis continuas, es decir, maneras en las cuales se está cambiando la manera no solo es un sistema económico, sino también una manera de pensar y cómo a partir de eso se va creando, se van configurando nuevas maneras de replantear el poder y también los pueblos cómo se sienten cercanos o no a su poder, ¿no? Y en este caso, a mí me surgía mucho la pregunta, si nos podrías hablar un poquito más de eso, sobre que en estos marcos que pones para pensar a Cuba, hay también unas disputas generacionales de, por ejemplo, las personas que van a estar a favor de un cambio de régimen, de no. Es decir, cuando hay estos cambios tan bruscos que se están dando y que tú nos presentabas, pues siempre hay dos maneras de interpretarlo. Bueno, muchas en realidad, ¿no? Pero en realidad lo que conflictúa a las generaciones. En este caso, si nos podrías exponer un poco de cómo se está dando esta reconfiguración dentro de esto nuevo que está pasando en Cuba entre las generaciones precederas, las generaciones actuales, la cuestión incluso también del exilio que ha pasado los cubanos durante mucho tiempo y cómo lo ves ahora justamente un panorama global en el sentido de la actualidad. Te lo agradeceríamos mucho. Y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Y bueno, voy a intentar, porque es bastante amplio, abordarlo, porque claro, hay también diferencias generacionales de las personas que están fuera de Cuba, de la mentalidad de las personas que están en Estados Unidos o en Europa o en Latinoamérica, y otros que estén ¿no? en Cuba. Entonces sí que se ve ahora como quizás hay toda una generación que no vio los efectos buenos de la revolución, los años que fueron un poco más dorados, más en las que el sistema funcionaba bien, y sino que ya nacieron, es la generación que nació a partir de los 90 con la crisis. Entonces se ha mantenido eternamente esa crisis, pero a su vez se ha dado el discurso de igualdad, de patriotismo, sí, y entonces se da es como al final las personas más jóvenes creo que ya no se sienten un poco decepcionadas porque al final no es lo que ellos no han vivido esos años ideales y que a lo mejor las generaciones más mayores sí. Sí, muchas gracias. Miriam, ¿quieres agregar algo un poco más para cerrar? Creo que tu presentación fue la última la que tal vez cerraste un poco más apresurada. Sí. ¿Algún comentario final? Bueno, era la reflexión al final de sí que vemos como hay cambios
económicos, pero políticos al final no hay tanto. Sí que hay un cambio generacional, pero al final la estructura parece que se mantiene más o menos con otras personas más jóvenes, pero no necesariamente ese cambio generacional que sustituyan a una persona que ya no tiene 80 años, sino por una de 50, si se mantienen las ideas no significa que sea un cambio muy importante, o sea, que se... Entonces sí que vemos, y como igual la Constitución al final hubo muchísima ilusión con y un montón de debate en torno al cambiar y poder votar, y al final hubo también una fuerte decepción. Y luego hemos visto el Código de las Familias, que al final la participación ha sido muy baja en la votación, aunque fuera un tema interesante y una ampliación de derechos civiles. Exacto, muchas gracias, Miriam. Muy interesante todo lo que nos has presentado hoy. Bueno, quiero agradecerles a todos, a todas, a todes por su participación. Se los agradezco muchísimo. Vamos a dar por finalizada justamente esta jornada. Les agradezco mucho toda la paciencia, todo el apoyo que nos han dado y pues bueno, les pedimos que si pueden se conecten a la siguiente sesión, que va a ser justamente una presentación de literatura que nos va a presentar Liliana Pedrosa. Y pues en cualquier cosa, pues por aquí andamos. Cuídense mucho, les mando un abrazo donde estén y cuídense, nos vemos para la próxima vez. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Justo. Muchas Gracias. Hasta gracias. luego.